los nicotínicos y después ¿Qué pasaba cuando se unían sus receptores nicotínicos? Despolarización de la Despolarización de la membrana. ¿Y qué ocurre membrana. con esa despolarización? Hace ingresar el sodio y más sodio aún, y activa el canal de dihidropiridina en los túbulos, ¿viste? Y abre los canales de renina, dejando salir el calcio del retículo sarcoplástico. Y eso ayuda a que la troponosina deje el espacio para la troponina C y se puedan abrir los canales de actina y miosina para ver los canales. no, las proteínas. Los filamentos de Ajá. actina y miosina. De actina y miosina. El calcio se une A la troponina. a la troponina, A la troponina C. y eso hace que la troponosina se desplace. ¿Sí? Ujú. Y se forman los puentes cruzados. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se relaja? En la repolarización se relaja. Con una creo que con LC. Con se deslindan los puentes cruzados y también hace regresar el calcio al retículo con otra mano. Correcto, mediante la onda cero. ¿Sí? Y en el músculo liso, Con receptores calmodulina con calcio. ya el calcio se une a la calmodulina y ¿qué pasa? Se con el reflejo, Ya. calcio calmodulina con que después se unía y Lo que hace es activar la cadena ligera de la miosina para formar los puentes cruzados. ¿Y para que se relaje? no es lo mismo, pero al revés, que se recapta el calcio para que se pueda separar. ¿Sabes Con qué la bomba diapo? de calcio. ¿Ah? Ya, ¿Sabes qué bomba de diapo? calcio en dónde? ¿Sabes qué diapositiva? Y Continuamos, porque todavía no habíamos terminado. El El retículo retículo. sarcoplástico. ¿Solamente así o algo más? también hay una membrana, creo, que se podía polinizar. Pero sí creo que es con un cotransporta. En la membrana también había bomba de calcio y también había un intercambiador. Calcio y sodio. Ahora, en el caso del músculo cardíaco, que también es un tipo de músculo estriado, también vamos a encontrar túbulos C. El proceso de formación de los puentes cruzados es muy parecido a lo que hemos visto, a lo que ustedes me han estado diciendo en el músculo esquelético. Es decir, tiene que haber calcio para que se una la troponina C y de esta manera la tropomiosina libere los sitios activos de la actina para que las cabezas de miosina formen los puentes cruzados. ¿Sí? Pero aquí hay una variación y es que acuérdense que nosotros hemos visto que el potencial de acción tiene una meseta. Esa meseta, que era la entrada de calcio, significa que hay contracción. Entonces, el calcio que ingresa desde afuera, ¿sí?, va a servir para la contracción, pero también ese calcio activa a los receptores de reanodina en el retículo sarcoplástico. Aquí ya tenemos una diferencia versus lo que ustedes me han estado contando anteriormente. Entonces, sale el calcio, aumenta el calcio a nivel intracelular. Aquí igualito, se une a la troponina C, hace que la tropomiosina se desplace, quedan libres los sitios activos de la actina y las cabezas de miosina pueden unirse a este formando los puentes cruzados. Contracción. Luego viene la relajación. Para la relajación, el calcio, ustedes saben que tiene que desaparecer. El calcio regresa al retículo sarcoplásmico, pero aquí necesita de una proteína, que es la fosfolambano. La fosfolambano activa a la bomba cerca.
cerca con S, ¿sí? No es cerca de cercanía, es de retículos apocalípticos. ¿Ok? Entonces, necesita de esta fosfolambante se activa. Pero se activa a su vez la fosfolambante gracias al calcio presente, que se va a unir a otra proteína que se denomina calmodulinasa 2. ¿Sí? Forma calcio calmodulinasa 2. Este calcio calmodulinasa 2 activa el fosfolambán y fosfolambán se encarga de activar la a bomba la cerca. bomba cerca. ¿Perdón? Activa la bomba cerca. Sí, activa la bomba cerca para que el calcio pueda volver a almacenarse en el retículo. Ahora, también el calcio puede salir a través de la bomba de calcio a nivel de las membranas y también tenemos intercambiador. Sale uno de calcio, ingresan 3 de sodio. ¿Ok? Esa es la forma como regresa al reposo. Este gráfico es el mismo que el anterior. Aquí nos muestra un comparativo entre cómo se da la contracción a nivel del sistema cardiovascular. Por un lado nos muestra al miocardio, que es lo que acabamos de ver. Hay entrada de calcio, el calcio activa los receptores de renodina, hace que salga calcio y el calcio permite que se dé la contracción. Ahora, en el vaso sanguíneo ¿va a ser igual que en el miocardio? No. ¿Por qué? Porque en el vaso sanguíneo, que sepa, están las células alfa y en el miocardio pues las beta 1 y los ya muscarínicos. De los receptores. Sí, de los receptores. Ya, pero acuérdense que tiene automatismo. El corazón son las células marcapasos. Por las células marcapasos. Hay regulación con receptores beta, sí, Ya. para la adrenalina, perfecto. Pero, ¿cómo ocurre la contracción en el vaso sanguíneo? Ya. Ya, pero pregunto, ¿va a ser igual que en el miocardio? Siento que pertenece al sistema No. cardiovascular. No. ¿Y ahora por qué? Por el músculo. ¿A qué te refieres? Es músculo liso. ¿Sí? El vaso sanguíneo es músculo liso. Entonces, nos está mostrando de hecho aquí la acción de la endotelina, que ustedes ya la conocen, ¿no? Que sus receptores están acoplados a la proteína GQ, por lo tanto activa la fosfolipasa C, y ya sabemos que vamos a obtener segundos mensajeros, inositol trifosfato y diacilglicerol, que no está aquí, pero ustedes ya saben. Y el inositol trifosfato se une a sus receptores en el retículo, lo cual hace que salga el calcio, y el calcio va a generar la contracción, pero al hablar de músculo liso, como ustedes me dijeron, que se une a la calmodulina para activar la cadena líquida de la glicina y formar los polinosaurios. Entonces es diferente. Es un mismo sistema, pero dependiendo del tipo de músculo se va a dar la contracción. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda sobre el mecanismo citocontráctil del músculo cardíaco? No todo bien. Ya. Siempre les digo, a la hora de estudiar las contracciones y relajación de los músculos, yo les recomiendo que hagan una tablita y coloquen de cada uno, eléctrico, liso y cardíaco, para que vean las diferencias y cuáles son las semejanzas. Muy bien, pasamos a lo que vendría a ser el electrocardiograma, que es una prueba diagnóstica indolora, rápida, segura, no invasiva, ¿sí? Que permite determinar cómo se está dando el sistema de conducción, de excitoconducción que hablamos la semana pasada, es decir, la actividad eléctrica cardíaca. Para esto es importante tener en cuenta que utilizamos derivaciones. ¿Qué son las derivaciones? Las derivaciones son los electrodos que se le coloca al paciente para poder determinar justamente estos ritmos eléctricos. Me imagino que alguna vez han hecho ustedes un electrocardiograma
Sí. De hecho, a un paciente, a llevar a su perrito. En el caso de los humanos, sabemos que nos colocan los chuponcitos y se acabó. Pero en el caso de nuestros pacientes, tienen pelaje, entonces es un poco complicado. Entonces, para eso se utilizan unas pinzas, que llaman dientes de cocodrilo, que además tienen, al final de esas pinzas, tienen unas coloraciones, que son estandarizadas, uniformes a nivel internacional, y de acuerdo al color se coloca en cada extremidad. Entonces, esta es una especialidad, de hecho, entonces ya los colegas veterinarios que se dedican a generar electrocardiografía ya saben el color, incluso ya sin ver saben en qué miembro lo van a colocar y todo. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Estas derivaciones, que son los electrodos, pueden ser de dos tipos. Tenemos las derivaciones bipolares y tenemos las derivaciones unipolares. En el caso de las derivaciones bipolares, que se clasifican en tres, derivación 1, derivación 2 y derivación 3, se caracterizan por presentar dos electrodos positivos y un electrodo negativo. Normalmente se colocan los electrodos positivos en los miembros anteriores y el electrodo negativo en el miembro posterior. ¿Sí? ¿Qué nos permite determinar con estas derivaciones bipolares? Básicamente el ritmo eléctrico de base. Es decir, cómo se está generando este sistema de conducción, cómo se está comportando, cómo se están dando las despolarizaciones, las despolarizaciones, cómo llega el reposo. ¿Sí? Nos permite determinar mediante esta derivación. Y en el caso de la unipolar, en este caso es al revés, es decir, utiliza dos electrodos negativos y uno positivo. ¿Sí? A diferencia del anterior, que eran dos positivos y uno negativo. Aquí es dos negativos Y uno positivo. En este caso, la clasificación de estas derivaciones bipolares es VR, y VF, que significan derecha, izquierda y rápido. Depende de lo que se está buscando, se utiliza cada una de ellas. Aparte de que nos permite conocer cómo se está dando este sistema eléctrico de conducción, ¿no? Básico, cómo se está dando el ritmo, este de tipo unipolar nos permite determinar de manera tridimensional la ubicación del corazón. ¿Por qué? Porque aparte se pueden utilizar algo que se conocen como electrodos precordiales, es decir, son derivaciones, son electrodos que se colocan entre las costillas, entre la ubicación, el segundo espacio intercostal y el sexto, y permite tener una visión central pero tridimensional para detectar diferentes patologías. ¿Sí? Eso es lo que quiero que sepan. Ahora, lo que se va a generar, lo que nosotros vamos a ver en esta gráfica, en primera cuenta es una pequeña onda, que es la onda P. Esta onda P significa que se están despolarizando los átomos. ¿Sí? Se despolarizan los átomos. Tiene una duración aproximadamente de 0.04 segundos, ¿sí? En perros. En gatos es un poquito menos, suele ser 0.03, están por ahí. ¿Okay? Entonces tenemos primero esa despolarización de los átomos que nos dan la onda P. A continuación se va a generar la onda o el complejo QRS, que está dado por la despolarización ventricular. ¿Sí? Ese complejo QRS, despolarización ventricular. Tiene una duración máxima de 0.06 segundos, sobre todo en perros de talla grande. ¿Sí? En más pequeños o en gatos puede estar en 0.04, 0.05. Esa era despolarización ventricular. Ventricular. Y posteriormente, vamos a ver en la gráfica la onda T. Esta onda T, ¿sí?, representa la repolarización ventricular.
tiene una duración aproximadamente de 0.04 segundos también. ¿Sí? Entonces, estamos viendo la onda P, despolarización de los atrios, complejo QRS, despolarización de los ventrículos, y la onda T, que corresponde a la repolarización ventricular. ¿Sí? Pregunto, ¿los atrios se repolarizan? ¿Sí o no? O sea, siempre están contraídos. No, sí se... Sí se relajan. Entonces, ¿dónde está? Correcto. Quiere decir que existe repolarización de los atrios, sí. Pero ¿por qué no se registra? Porque se da justo en el momento en que se está dando el complejo QRS, en el momento que se despolarizan los ventrículos. Es un evento mucho más fuerte, mucho más marcado, y es lo que registra, es lo que se registra. Está cubriéndolo totalmente. Pero sí hay repolarización atrial. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. Cuando se despolarizan, profesora, los ventrículos. Claro, en ese momento. En el complejo QRS. Exacto, por eso no se nota porque es un evento mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces la gráfica lo que hace es registrar eso. Sí. Si se llegara a preguntar, estaría bien responder que, o sea, lo principal sería la despolarización de los ventrículos, pero ¿se podría recalcar eso? De lo de la repolarización. Se podría recalcar, sí, pero acuérdense que ese complejo QRS es de despolarización ventricular. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, es importante aquí tener en cuenta de que siempre el evento eléctrico va a ser antes que el evento mecánico. ¿Cuáles son los eventos mecánicos del corazón? Contracción y relajación o sístole y diástole. ¿Sí? Entonces, quiere decir que primero, para que ocurra eso, debemos de tener los eventos eléctricos, que es lo que nos está mostrando aquí. Fíjense en el potencial de acción, con la BZ. Aquí se está dando la contracción. Pero previamente, ¿qué está ocurriendo? El complejo QRS, es decir, el evento eléctrico es la despolarización ventricular y el evento mecánico es la contracción de los ventrículos. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos relajación de los atrios, ¿cuál sería su evento eléctrico? Repolarización de los atrios. Ojo con eso. Primero es el evento eléctrico y luego es el evento mecánico. ¿Sí? Si hablamos de contracción, hablamos de despolarización. Si hablamos de relajación, hablamos de despolarización. Pueden ver aquí nuestras ondas que se han formado, la onda P, el complejo QRS y la onda T. Esto permite que se puedan formar modelos y segmentos incluso, ¿no? Que a la hora del diagnóstico es muy importante, porque esto tiene una medida. Ustedes pueden ver de que la hoja donde se hace el registro tiene unas cuadrículas, ¿sí? Entonces ya muchas veces les digo, porque en la práctica ocurre de que no tanto nos acordamos de los números, pero sí del número de cuadraditos, ¿no? Entonces puede ser que en vez de que contemos 3 o 4 cuadraditos, ¿no? Por ejemplo, de la onda P a esta onda Q, que es la que está comenzando, ¿no? Veamos de que en vez de que sean 3 o 4 cuadraditos, sean 7 cuadraditos. Entonces quiere decir que vamos a tener una mayor distancia, ¿sí? en ese intervalo. ¿Qué nos indicaría eso? Que posiblemente esté habiendo un retraso en la despolarización ventricular. Algo está pasando definitivamente. Entonces tenemos que hacer un control de cada gráfica para ver si está repitiéndose o no. O por ejemplo puede ocurrir
que tengamos respecto a la onda P. Vean, aquí tenemos un cuadrito. Que, no sé, que esté invertida, por ejemplo. Que esa onda P esté invertida. Significa que se está generando un ritmo ectópico. ¿Qué significa ectópico? Que se produce en otro lugar. Entonces no está registrando. En vez de que veamos esta curvatura, que es normal en la onda P, la vemos hacia abajo. Entonces, quiere decir que está ocurriendo en otro lugar que no es estelar específicamente. ¿Sí? Tienen aquí, ya ustedes se van a encargar de leer, ¿no? Qué está pasando con esos complejos, qué podría pasar con el segmento, ¿no? Con intervalos. Les recomiendo que le den una leída, porque ustedes saben que el examen va a ser para marcar. Podría venir a ver. ¿Sí? No les digo que sí o sí va a salir, porque o sea, todavía no hemos hecho el examen. Va a pasar esa diapo, ¿verdad, profe? ¿Sí? ¿No lo tienen? No está eso. Ya. Se la paso. Muy bien. Vamos a pasar a nuestra clase de hoy día. Porque era lo que nos había quedado pendiente de la clase pasada. Ya que todos. Franco. Huaytaya. Muñoz. Sí está. Yaca. Blanco, también lo he visto. Quispe Benítez también está. Quispe Zúñiga también. Ruiz también está. Salas también. Segura también hay que saberlo. Sí. Torres. Rutia. Rutia se sienta acá. Valcárcel. Iñáñez. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase que trata sobre el ciclo cardíaco. Vamos a hablar un poco de hemodinámica y la regulación de la presión arterial. Y la primera pregunta. Antes de empezar la clase de hoy, ya vieron que les he colocado el punto extra al que entregaron su. ¿Sí? El día de mañana yo le voy a estar enviando a la señorita Muñoz, no le envío a Villegas porque no le está llegando, el foro para que tenga un punto extra para el examen parcial. ¿Sí? Ojo, creo que son 2 hojitas, todavía no lo he terminado, por eso les digo que recién mañana lo voy a enviar. Si puedo lo envío esta noche, pero lo más seguro es que lo envíe mañana. Son 2 hojitas que ustedes tienen que imprimir y tienen que responder a mano. Ok. ¿Sí? Y lo van a traer la próxima clase. ¿Sí? Nada de que la próxima, no. En la siguiente clase me lo traen, entonces yo ya le pongo el cheque de que tiene que venir. ¿Sí? Sí, como les digo, impriman la hojita y ahí responden. La idea es de que si ustedes tengan su punto extra, que sé que lo quieren, ¿no? Pero también la idea es de que respondan, ¿no? A mano, porque eso permite también que en el tema cognitivo haya una mayor retención. ¿Sí? Está comprobado que escribir sobre papel, con lapicero, como unos años atrás, da mejores resultados a la hora de estudiar. Esa es la idea, que por lo menos entiendan de qué trata el tema, porque sé que puede ser complejo, ¿ya? Entonces la próxima semana traen apenas llegan, puede ser antes de clase, entonces yo ya les marco de que tienen su punto extra. Muy bien. Vamos a ver los saberes previos, ¿no? ¿Qué saben ustedes sobre el tema? Y la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia del ciclo cardíaco y en qué circunstancias debe variar el valor? Para empezar, ¿qué es el ciclo cardíaco? Sístole y el diástole, ¿no? El llenado. Es la sístole y la diástole, la contracción y la relajación. Son los eventos mecánicos que se dan para que la sangre pueda ser bombeada. ¿Sí? Ahora, ¿en qué
circunstancias pueden variar esa sístole y diástole? Una cardiopatía. Ya, patologías, enfermedades, pero Sí. vamos a llevarlo un poco más por el lado fisiológico. Taquicardias. Ejercicio, estrés, ¿sí? ¿Qué más? Calor. Temperatura de ambiente, va a afectar de todas maneras. ¿Qué más? Miedo. ¿Cómo? Miedo. Bueno, esas son emociones. O se considera estrés. Ya dentro del estrés. ¿Qué más? Especies, tenemos diferentes especies. Dentro de una especie, diferentes razas también. Dentro de una, no sé, a ver, diferenciando machos y hembras, también vamos a ver una diferencia. ¿Qué más? Dentro de las mismas hembras, una hembra entera versus una hembra gestante. También va a haber diferencias en el ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces, son las Condiciones. circunstancias o los factores que van a hacer que varíe el ciclo cardíaco, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta, no sé si me van a poder ayudar a responderla, de hecho, creo que no debería de estar acá todavía. Dice, ¿cuándo utiliza el organismo la regulación nerviosa y cuándo utiliza la regulación humoral? No me van a poder responder, o tal vez sí, no lo sé, porque todavía no hemos visto regulación humoral y todo eso que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Entonces, para responder esta pregunta es la última parte de la clase, pero sí les adelanto que vamos a tener tres tipos de regulación: la regulación local, la regulación nerviosa y la regulación humoral, que es la hormonal. ¿Cuál es la diferencia aparte de que ya sabemos que una es local, la otra es nerviosa, el sistema nervioso autónomo, y la hormonal? En que se van a dar en distintos tiempos, ¿sí? La que es local significa que se encuentra en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la respuesta tiende a ser a muy corto plazo. Es rápida porque es local, ¿no? En el caso de la nerviosa, es a corto plazo y puede ser a mediano plazo. Ahí hablamos del sistema nervioso autónomo. Y en el caso de la humoral, es a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque esta puede demorar horas o incluso días, ¿sí? En que se sintetice la hormona, que se libere, que circule, entonces puede demorar más a largo plazo. Pero ya lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Pero les quería adelantar eso porque tenemos aquí esta pregunta. El resultado del aprendizaje es que ustedes van a comprender que hay que mantener la perfusión, otra vez esta palabrita, ¿no?, de los tejidos de acuerdo con sus requerimientos metabólicos a través de la regulación de la presión arterial a nivel nervioso, humoral y local. Entonces, todo eso vamos a ver el día de hoy. Esto es el contenido, vamos a ver, y vamos a empezar con ciclo cardíaco. Ya sabemos que tenemos dos eventos mecánicos: el de la sístole o contracción, que permite que la sangre pueda ser inyectada, ¿no?, mientras se contrae, y el de la diástole, que significa que se está relajando y los ventrículos se están llenando. Entonces tenemos dos eventos mecánicos. Lo vamos a poner aquí. Sístole y diástole. Pero en fisiología, otra vez vamos a seguir dividiendo estas fases. Ya no solamente van a ser dos, sino van a ser 5. Ojo, en algunos libros, en algunos artículos, ustedes van a ver que hablan de 4 fases, hay otros que hablan de 6 fases. He leído en algún paper alguna vez que hasta 7 fases. Todos pasan por lo mismo, pero la mayoría considera que las 5 fases, que es la que nosotros vamos a estudiar, es la ideal a la hora de que estamos estudiando una carrera biomédica. Sí, entonces, aquí en fisiología también nos pusimos de acuerdo para estudiarnos en esas 5 fases. Estas fases son, por aquí, los nombres.
En las fases de sístole vamos a encontrar a la sístole atrial, también es conocida como llenado rápido, ¿sí? Tenemos a la contracción isovolumétrica, tenemos a la fase de eyección, y en la fase de diástole se va a dividir en relajación isovolumétrica y fase de llenado o llenado lento, ¿sí? Son las fases con las cuales nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Lo vamos a ver en un ratito, una por una. Pero antes, vamos a comentar sobre los ruidos cardíacos. Tengo entendido que ustedes ya vieron la práctica con la profesora Fernanda de ruidos cardíacos, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces saben que hay un loop, Du- que es el primero y el segundo loop, ¿sí? Que están dados básicamente son ruidos por las vibraciones que se producen con el cierre de las válvulas atrioventriculares, en el caso del primer ruido, y de la sigmoideas en el segundo. Ahora, en el caso del primer ruido, que es el loop, dice que es un tono bajo, suave, pero tiene una duración prolongada si lo comparamos con el segundo ruido, el do, que es más agudo, es enérgico, es breve. ¿Por qué dura más loop? ¿Por qué dura más el primero? ¿Qué vieron en la práctica? Por el llenado de ¿qué? ¿Segura de los atrios? De los ventrículos. ¿Sí? Y además tener en cuenta de que en el caso de las válvulas atrioventriculares, sus válvulas son un poquito más grandes que en el caso de las sigmoideas. Entonces, eso hace de que tenga una mayor duración, ¿sí? Un poquito más que el segundo ruido. Pregunto, ¿percibieron el tercer ruido? No. No. Es muy difícil de percibirlo, es muy suave. De hecho, con el estetoscopio es difícil de percibirlo. Tal vez se puede hacer con un cardiofonógrafo, se podría, pero es muy raro también, ¿sí? ¿Y el cuarto ruido lo percibieron? No. ¿Sí? ¿Sí percibieron el cuarto? Por ahí me dicen que sí. ¿Sí o no? No. ¿Por qué no perciben el cuarto? ¿Es qué? Es más suave que el tercero. No solamente es más suave del tercero, sino que cuando percibimos el cuarto ruido, significa que hay presencia de patología. Es patológico. ¿Sí? Entonces, lo normal es percibir el primero y el segundo. El tercero con mucha suerte. ¿Sí? Y el cuarto solamente lo vamos a percibir y lo podemos percibir con el estetoscopio, pero si está presente ya tenemos que sospechar de que hay patología. Tenemos que hacer electrocardiograma, ¿no? Un ecocardiograma también se puede hacer, ¿no? Para poder llegar al asunto, ¿no? ¿Cuál es ahí el problema? Porque pueden ser muchos, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso. Muy bien, dicho eso, aquí tenemos nuestro ciclo cardíaco. Tenemos aquí lo que vendría a ser vamos a empezar por el llenado pasivo, que es el llenado. ¿Sí? Que es el llenado lento. Continúa con el llenado activo, que es nuestra sístole atrial. Continúa con nuestra contracción isovolumétrica. Hay eyección, es decir, la fase de eyección, ¿no? De expulsión de la sangre. Y luego la relajación isovolumétrica y regresa otra vez al llenado. ¿Sí? Entonces ustedes se fijan que es un ciclo. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes pueden estudiar el ciclo desde cualquiera de las fases, porque siempre van a terminar en el mismo lugar. Siempre va a continuar con su ciclo. Pero, de manera didáctica, se recomienda que se empiece a estudiar por la fase de llenado. Porque es la fase más, digamos, más simple de poder entender, ¿no? Entonces vamos a empezar con esa fase de llenado, en la cual significa que la sangre está pasando desde los atrios hacia los ventrículos. ¿Sí? Llenado ventricular. Es un llenado lento, que también se conoce como diastasis. Y algo importante, y es que,
¿Qué habíamos dicho la semana pasada respecto al flujo de la sangre? ¿Tiene que haber diferencia de presión? Sí, Sí. tiene que haber. ¿Cómo tiene que ser esa diferencia de presión? ¿De menor a mayor, de mayor a menor o tiene que ser igual? De mayor a menor. ¿Sí? Entonces significa que la presión a nivel de los atrios es mayor respecto a la presión de los ventrículos. Por lo tanto, se abren las válvulas atrioventriculares permitiendo el paso de la sangre, que se llenen los ventrículos y se va a llenar aproximadamente un 70%. ¿Sí? Ahora, las válvulas sigmoideas permanecen cerradas. ¿Por qué? Porque la presión de los ventrículos es menor que la presión de las arterias. ¿Sí? Entonces, se mantienen cerradas. Y la que tiene mayor presión respecto al corazón propiamente dicho son los atrios. Por eso pasa la sangre hacia los ventrículos. Entonces, se llena en un 70%. A continuación, tenemos nuestra fase de llenado rápido con el vaso arterial. ¿Qué significa? Que los atrios se contraen, por lo tanto, siguen teniendo mayor presión respecto a los ventrículos, por lo tanto, las válvulas atrioventriculares siguen abiertas, permitiendo el paso del 30% restante. Las válvulas sigmoideas siguen cerradas porque la presión de las arterias es mayor respecto a los ventrículos. ¿Sí? Entonces, se llena ya el corazón con este 100%. Ese volumen, nunca puedo ver el acero rojo. Ese volumen que llenó a los ventrículos se conoce como volumen telediastólico. Volumen telediastólico. Tele significa final. Bien. Volumen al final de la diástole. Aproximadamente, nosotros vemos muchas especies de diferentes tamaños, así que aquí voy a centrarme en promedio para, digamos, sí, ¿verdad? ¿Volumen cómo dijo que se llamaba? Telediastólico. Telediastólico. Sí, telediastólico. Volumen al final de la diástole. Vamos a colocar un valor de 120 ml. ¿Sí? Aproximadamente un promedio porque, como decíamos, nosotros tenemos muchas especies de diferentes tamaños. Ok, entonces ya terminó de llenarse nuestros ventrículos, teniendo un volumen telediastólico de 120 ml. Ahora, a continuación, como ya está lleno, va a comenzar a contraerse. Se contraen los ventrículos. Esto va a generar, estas contracciones van a generar que la presión a nivel de los ventrículos comienza a aumentar. Por lo tanto, ahora la presión de los ventrículos va a ser mayor respecto a la presión de los atrios, generando que se cierren las válvulas atrioventriculares. Entonces aquí tenemos al primer ruido, tenemos a luz. Y ocurre en esta fase que se conoce como la fase de contracción isovolumétrica. Significa que los ventrículos se contraen y ambos ventrículos tienen el mismo volumen. Iso es igual, el mismo volumen. 120 ml el derecho, 120 ml el izquierdo. ¿Sí? Entonces se va contrayendo, se contrae, va aumentando su presión. Obviamente en esta fase todavía la presión de los ventrículos es menor respecto a la de las arterias, por lo tanto las válvulas sigmoideas siguen cerradas, ¿sí? Pero como va contrayéndose, sigue aumentando la presión y a continuación va a llegar un momento en que los ventrículos van a superar la presión de las arterias, ¿sí? Por lo tanto, va a haber un volumen, ¿sí?, de sangre que está siendo expulsado. Ese volumen se conoce como volumen sistólico.
contracción y es aproximadamente 70 ml. Entonces estamos utilizando promedios. Volumen sistólico. Ahora, las válvulas atrioventriculares siguen cerradas. ¿Sí? Siguen cerradas porque aquí, en este momento, en esta fase, que es la fase de eyección, los ventrículos son los que tienen mayor presión. En el caso del ventrículo izquierdo, ¿qué presión es la que debe de superar? La de la aorta, que es de 120, ¿no? Puede de 80, 120, algunas especies de 140, por eso hemos tomado promedio. Entonces, si hablamos de 120 que tiene la aorta, ¿no? 120 mililitros de mercurio, significa que en la contracción isovolumétrica, el ventrículo izquierdo tuvo que hacer una presión de, por ejemplo, 121. ¿Para qué? Para que la sigmoidea aórtica pueda abrirse. Y en el del lado derecho, ¿de cuánto era la presión? ¿De? No es de 80. ¿Cuánto? 5. Puede ser de, bueno, dependiendo de las especies, puede ser 15, 18, 20, hasta 25. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que va a ser, correcto, va a ser una menor presión que tiene que superar, y es por eso que también vemos que el ventrículo izquierdo tiene más desarrollada la musculatura, porque tiene que superar una mayor presión. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos la eyección, que nos da un volumen sistólico aproximado de 70 ml. En sus diapositivas me he dado cuenta de que en esta fase de eyección creo que decía volumen telesistólico. Corríjalo, por favor. ¿Sí? ¿Volumen sistólico dice? Porque yo lo he resumido, pero ya me di cuenta, por lo menos en la diapositiva que yo tenía, que estaba al revés. Y pasamos a la siguiente fase, que es la fase de relajación isovolumen. Nuevamente ISO igual significa que hay un volumen residual, ¿sí?, que se conoce como volumen telesistólico. Menos 70, 50 ml de sangre que queda en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo. ¿Algo que quiera ayudar? ¿No? Muy bien, entonces, hay un volumen residual, ¿sí? Ese volumen residual queda igual, mismo volumen en ambos ventrículos. Ahora, comienza a relajarse, ahí su nombre de relajación isovolumétrica, por lo tanto su presión ahora comienza a caer. Cuando cae la presión respecto a las arterias, se cierran las válvulas sigmoideas, generando el segundo ruido. Aquí vemos el segundo ruido. ¿Qué pasa con las válvulas atrioventriculares? Aún siguen cerradas en esta fase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión todavía de los ventrículos es mayor que la de los atrios. Pero en este momento también la sangre está llegando a los atrios, está comenzando a llegar a los atrios. Entonces, poco a poco los atrios van a ir aumentando su presión hasta que llegue el momento en que la supera, ¿no?, la presión de los ventrículos, y comenzamos otra vez con la fase de llenado. Nuevamente el ciclo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesora, en la eyección las válvulas atrioventriculares siguen cerradas, ¿cierto? Las atrioventriculares sí. Las sigmoideas se abren Claro, para poder expulsar la sangre. O sea, profesora, los ventrículos nunca se desvían por completo.
Siempre va a quedar. Siempre queda. Tiene un volumen residual que es el volumen telesistólico. Profesora, en la sístole de eyección, la presión del ventrículo derecho, ¿de cuánto era el promedio? Porque en el izquierdo es hasta 120, ¿no? Ajá. Y en el Pueden colocar entre 15 y 20. 15 y 20 para arriba. Como les digo, puede haber especies que haya hasta 25, pero es raro. Raro, Sí. ya. Gracias. Tienen también un resumen ya de todo lo que les he explicado, así que ya ustedes me den una miradita. Tenemos los volúmenes también, los 3 volúmenes que hemos hablado. El volumen telediastólico, ¿sí? El volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole. Una vez que ocurre la eyección, vamos a tener un volumen sistólico, aproximadamente 70 ml, ¿sí? Y queda un volumen residual. ¿Sí? ¿Sí? Otra forma de poder entender el ciclo cardíaco es mediante el diagrama de Willis. Sé que puede ser intimidante, pero podemos ubicar ciertas partes o ciertas fases, como podemos ver aquí, ¿no? Nuestras 5 fases: llenado, sístole atrial, contracción isovolumétrica, inyección y relajación isovolumétrica. Normalmente, yo no suelo preguntarles sobre este diagrama de Wheeler, pero como les dije en las otras secciones, en el 20-25-1, en el parcial, los dos profes pusieron. ¿Sí? Vamos a explicarlo parte por parte para que puedan entender. ¿Qué nos dice este diagrama? Nos permite este diagrama de Wheeler conocer, por ejemplo, qué está ocurriendo a nivel del atrio y del ventrículo izquierdo. En la línea en color verde, si llegan a ver bien ustedes dónde están, nos indica qué ocurre a nivel de los atrios. En este caso, se van a generar 3 ondas: la onda A, la onda C y la onda V. A mí sigue siendo V corta o V chica. Todavía tengo ese problema. Me dicen V y para mí es una U y una V. Pero ya me tengo que ir acostumbrando. La onda A, vean dónde se encuentra: en el llenado ventricular, un poquito antes de la sístole, es decir, el evento eléctrico ocurre antes que el evento mecánico. Entonces significa que esta onda A representa la contracción del atrio. Luego tenemos la onda C. La onda C representa el abombamiento de la válvula atrioventricular. Abombamiento, así se le dice. ¿Qué significa ese abombamiento? No, significa que una vez que se llenó el ventrículo, acuérdense que se cierra la válvula atrioventricular y la sangre normalmente quiere regresar al lugar de donde lo orina. Entonces, con ese cierre, la válvula hace un abombamiento, es decir, hace un movimiento hacia el atrio, se abomba. Un llenado. ¿Perdón? Un llenado al atrio. No, no es que se llena porque está cerrado. Es como el Ya. quiere ir al Claro, está cerrado, Evita que vuelva. evita que regrese, correcto. Entonces, las valvas van como que hacia arriba, pero están cerradas. ¿Sí? Entonces, eso representa esa onda C. abombamiento, digo, ¿no? Sí, el abombamiento de las válvulas atrioventriculares. Y luego tenemos lo que vendría a ser la onda V corta o chica, ¿no? Que representa básicamente el llenado de se van llenando para nuevamente volver a contraerse. ¿Sí? Acuérdense que esto continúa. ¿Verdad? Entonces tenemos 3 ondas: onda A, onda C y onda V. Luego, ¿qué podemos apreciar aquí? Nos muestra la presión a nivel del ventrículo, ¿sí? Del ventrículo izquierdo, donde podemos ver que vamos a tener una baja presión durante lo que vendría a ser la diástole. Pero cuando comienza esa fase de contracción isovolumétrica, cuando se comienza a contraerse, la presión comienza a aumentar hasta que supera la presión de lo que vendría a ser la aorta, hay eyección y comienza a caer.
relajación, nuevamente para la relajación isovolumen. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver aquí? El volumen ventricular. El volumen ventricular vamos a ver que va a ser mayor en fases de diástole, ¿sí? Donde tenemos principalmente lo que vendría a ser el llenado. No sé si se ve bien el número, pero es aproximadamente de 120 ml. Entonces aquí es donde tenemos nuestro volumen telediastólico, ¿sí? Y comienza a caer ese volumen ¿cuándo? Cuando tenemos la eyección, que es el volumen sistólico, quedando un volumen residual o telesistólico, ¿no? Que aproximadamente para nosotros en nuestro valor que hemos puesto 50 ml. Entonces eso es lo que representa. Mayor volumen cae con el volumen sistólico y nos queda el volumen residual, ¿sí? Volumen telesistólico. Y también podemos ver en esta línea el color rojo que representa la presión a nivel de la aorta. Y aquí lo importante de saber es que se muestra se conoce como muesca dicrótica. No sé por qué le pusieron ese nombre, ¿sí? Pero significa que hay una pequeña elevación de la presión en la aorta cuando se está preparando para ver eyección. Es un pequeño aumento de la presión en la aorta, muy pequeñito, y se conoce como muesca dicrótica. Cuando se está dando, en este caso la muesca. Se está preparando para que se dé la eyección. Es una pequeña elevación. Y podemos apreciar también el electrocardiograma, ¿no? Nuestra onda P, que sabemos que es cuando se va a producir lo que sería la contracción de los atrios, ¿sí? Nuestro complejo QRS, preparándose para todo el evento de la sístole, ¿no? De la contracción de los ventrículos. Y finalmente la onda T, que sería la repolarización a nivel ventricular. Y también nos permite apreciar los ruidos o sonidos. Ahí hay un gran tema, porque algunos dicen ruidos, otros dicen sonidos, ¿sí? Creo que ya en la actualidad se acepta como sinónimo, porque yo me acuerdo cuando era estudiante, si decías ruido, ojalá, tenías que decir sonido. Entonces, sonido 1 o ruido 1 y sonido 2 o ruido 2. ¿Sí? Y se dan, ya sabemos en el momento en que se da el cierre de las válvulas, ¿no? Como tenemos aquí. Y ese sería el diagrama de Wickers. ¿Tienes un esquema eléctrico? ¿Esas ondas? Sí, todos son representaciones eléctricas, salvo los sonidos, que son los que percibimos efectivamente, ¿no? Pero los demás sí son registros. Les recomiendo, no sé si va a salir, no lo sé, pero ya les comenté la experiencia que tuvimos. Otra forma de estudiar el ciclo cardíaco, a través de la curva de presión y volumen del ventrículo izquierdo. Este es un ciclo cardíaco. Aquí están todas las fases que hemos estudiado hasta el momento. Pueden ver en este eje de coordenadas, en el eje de Y, tenemos la presión ventricular izquierda expresada en milímetros de mercurio, y en el eje X tenemos lo que debe ser básicamente el volumen ventricular expresado en ml. Bien, ustedes se fijan que tenemos unos puntos representados por letras. En el caso del punto A, ¿qué representaría? ¿Qué se les ocurre? No, la onda P. ¿La contracción? La onda ¿El P. llenado? ¿Sístole, diástole? Sería, creo que por aquí lo dijeron llenado. ¿Sí? Vamos a ver, aquí estamos viendo el llenado. Entre A y B, entre el punto A y B es el llenado. Porque vean, tenemos baja presión, pero comienza a aumentar el volumen ventricular. ¿Sí? Entonces, para que se pueda dar esa fase de llenado, ¿qué representaría específicamente el punto A? La apertura. ¿Qué? ¿Ya? ¿De cuál? Atrioventricular. Aquí tenemos, punto A representa la apertura de las válvulas atrioventricular izquierda. Entonces, por lo
tanto se genera el llenado. Ahora, vemos aquí una pequeña elevación, una curvita. Esta curvita es la sístole atrial. Fase de llenado, sístole atrial. ¿Qué representaría el punto B? El cierre de la válvula atrioventricular. Por lo tanto, ¿qué pasaba con el ventrículo? Comenzaba a contraerse, por lo tanto, aumenta su presión pero mantiene el mismo volumen. Entonces sería la fase de contracción isovolumétrica. Vamos a decir el nombre completo. Contracción isovolumétrica. ¿Qué representaría el punto C? La apertura de la válvula sigmoidea, ¿sí? Por lo tanto, cuando se abre significa que ya la presión del ventrículo superó la de la aorta y comienza la siguiente fase, que es la fase de eyección. ¿Sí? Una alta presión, pero ya el volumen otra vez comienza a caer. ¿Qué representaría el punto D? El cierre de la válvula sigmoidea. sigmoidea. ¿Sí? Y a continuación, ¿qué vemos? Mismo volumen, pero la presión comienza a caer. ¿Qué fase sería? Relajación isovolumétrica. Correcto. Entonces, entre D y A tenemos la relajación isovolumétrica. Ahora, aquí, en estos 4 puntos, A, B, C y D, ¿dónde ubicarían loop y a dónde do? Empezamos por loop. ¿Dónde ubicarían al loop? En el punto atrio. B. ¿Sí? Cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Y do? En el D. Cierre de las válvulas sigmoideas. Entonces aquí nuevamente tenemos el ciclo cardíaco. Sí. La muesca dicrótica estaría por aquí más o menos. ¿Sí? En el punto C. Ahora, entre B y D, pregunto, ¿sería sístole o diástole? Sístole. Sístole, ¿no? Y entre D y B sería la relajación. Diástole. ¿Verdad? Diástole. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. Esto también se lo recomiendo. Ciclo cardíaco, yo les digo que sí o sí viene en el examen, de todas maneras, en cualquiera de sus formas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Apertura de válvulas. ¿Qué significa qué cosa? El punto C. El punto C es la apertura de las válvulas sigmoideas. Muy bien, y vamos a comenzar con lo que vendría a ser el gasto cardíaco. Gasto cardíaco, que ya hemos hablado en algún momento de esto, que vendría a ser el volumen de sangre que está siendo inyectado durante 1 minuto de tiempo. Por lo tanto, el gasto cardíaco tiene la siguiente fórmula: volumen sistólico expresado en ml por la frecuencia cardíaca expresada en minutos. Si aumentamos la variable de la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Aumenta o disminuye? Si aumentamos la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Aumenta. ¿Seguros? Sí. ¿Por qué? Ya, y además de nuestra fórmula podemos ver que es directamente proporcional. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco va a aumentar. Ahora, ¿qué pasa con el volumen sistólico si aumentamos? ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? ¿También aumenta o no? También, claro. Aumenta ahí me más. dice, ¿no? Entonces, efectivamente, porque es directamente proporcional. Sea que aumente
el volumen sistólico, o sea que aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco aumenta. Y lo mismo si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco comienza a disminuir también, porque son directamente proporcionales. ¿Ok? Ahora, en el caso de la regulación cardíaca, sabemos que el sistema nervioso autónomo está presente por medio del simpático y del parasimpático. En el caso del simpático, ¿qué neurotransmisor liberaba? ¿Cuál? Lo dejo sin punto. ¿Nicolina? Adrenalina. Adrenalina. La adrenalina va a llegar al corazón, ¿correcto? Donde tiene receptores, ¿cuáles? Beta 1. Beta 1. Beta 1. Y me estoy dando cuenta de que todavía algunos están dudando, así que sigamos pasando. Los beta 1 son excitatorios o inhibitores. Excitatorios. ¿Por qué son excitatorios? GS. GS. Por lo tanto, tiene efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos, ¿no? En ambos casos. Pregunto. No pregunto. Me voy a decir algo antes de preguntar. Estos receptores beta 1 se encuentran muy distribuidos en las células marcapasos, en las células especializadas. Por lo tanto, hace que efectivamente tenga efectos cronotrópicos positivos. Aumenta la frecuencia cardíaca. Pero también hay una alta densidad de receptores beta 1 en las células miocárdicas. Por lo tanto, generan estos efectos inotrópicos. ¿Sí? Aumenta la fuerza de contracción. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ahora, ahí va la pregunta. Si tenemos un corazón que late de esta manera, aquí se escucha, que es lo normal, se supone. Llega adrenalina, va a generar estos efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos, por lo cual ahora va a latir de esta manera. ¿Cuál va a generar mayor volumen sistólico? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Sí? El segundo de todas maneras. ¿Por qué? Porque el corazón está latiendo más rápido y más fuerte. Pero ojo, que esto no puede ser sostenido en el tiempo. Como regulación fisiológica durante un momento para corregir algo que esté pasando. Perfecto. Pero imagínense si van a tener un paciente con un corazón con taquicardia constantemente. Taquicardia. ¿Qué va a pasar con el volumen sistólico? ¿Va a seguir aumentando? Sí. No, va a llegar un punto en el que Va a llegar un punto en que va a comenzar a disminuir. ¿Por qué? porque no le da tiempo de llegar, ¿no? Porque no le va a dar tiempo a los ventrículos para poder llenarse de manera correcta. Entonces, van a tener menor volumen sistólico porque se está llenando de manera incorrecta. Entonces, comienza a caer. Hay algo que se conoce como la ley de Frank-Starling, vamos a hablar de la precarga, que está relacionada justamente con la longitud óptima del músculo cardíaco para generar una buena contracción. Entonces, en un primer momento, como corrección fisiológica, como compensación, está perfecto, pero no se puede mantener en la terapia. Porque ahí sí viene la complicación de que el volumen sistólico cae. Y si cae el volumen sistólico, va a haber menor oxigenación a diferentes órganos. Comienza la muerte celular. Ahora, por el otro lado, por el lado del parasimpático, libera acetilcolina, ¿sí? Llega
al corazón y se une a sus receptores M2, muy bien, también seguritos, que es inhibitorio, ¿no? Inhibitorio acoplado a proteína GI, y en este caso va a tener efectos cronotrópicos negativos. ¿Sí? Efecto cronotrópico o cronotropismo negativo. Significa que disminuye la frecuencia cardíaca, eso es lo que se indica. Muy bien, entonces la regulación de este gasto cardíaco, vamos a ver que el sistema nervioso autónomo de todas maneras se va a encontrar presente. Si bien nosotros sabemos que hay un automatismo que genera su propio potencialización y cardíaco, pero siempre hay una regulación, porque se hay dos sistemas, simpático y parasimpático, para corregir, mientras no se mantenga la función. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre eso. Tenemos aquí el gasto cardíaco, ya sabemos, con sus dos variables, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. En el caso de la frecuencia cardíaca, sabemos que tiene automatismo, pero también está regulado por el simpático y parasimpático, para generar esos efectos cronotrópicos positivos. Ahora, en el caso del volumen sistólico, va a estar determinado por la fuerza de contracción. A su vez, determinado por quién, por la contractividad, que era una de las propiedades del músculo cardíaco, que es la propiedad de contraerse. Y que puede estar influenciado por quién, por el simpático. Entonces aquí vemos el inotropismo, ¿sí? El inotropismo positivo. Pero también va a depender de la longitud óptima del músculo cardíaco, de la tensión que pueda generar. Lo óptimo, esa longitud óptima, ese tono muscular óptimo, es de 2 a 2.4 micras. ¿Sí? Lo ideal, 2.1, pero mientras esté dentro de este rango, se va a generar una buena contracción. Y esta longitud óptima va a depender del retorno venoso, es decir, de la sangre que está regresando al corazón. Y la sangre que está regresando al corazón, si hablamos de retorno venoso, tenemos que hablar del volumen telediastólico. ¿Sí? Se refiere al volumen telediastólico, que a su vez va a estar supeditado un poco a lo que vendría a ser la musculatura esquelética y al sistema respiratorio. En el caso del músculo esquelético, se refiere a que el músculo esquelético también tiene tono, tiene un tono, ¿no? Siempre está manteniendo ese tono para poder contraerse, lo cual se puede determinar este retorno venoso debido a que las venas presentan unas válvulas, ¿sí? Que ayudan a mantener y a que la sangre no pueda regresar. Por ejemplo, mientras ustedes están sentados en este momento, la sangre se está conectando desde su dedo de los pies, llegando hasta el corazón mientras están sentados. ¿Por qué? Porque los músculos esqueléticos mantienen un tono. ¿Sí? Y en el caso del sistema respiratorio, también puede afectar el retorno venoso, sobre todo respecto a lo que serían las venas cavas. Sabemos, o no sé si saben, bueno, yo creo que sí saben, que los eventos mecánicos de la respiración son inspiración y expiración. ¿Sí? Entonces, durante esos dos eventos mecánicos respiratorios, puede aumentar o puede disminuir el retorno venoso. Por ejemplo, si hablamos de expiración, es decir, el momento en que eliminamos el aire, ¿no? Por medio de la respiración, ¿qué pasa con los pulmones? ¿Se retraen o se expanden? Se retraen. Se retraen. Se retraen. La expiración. Porque estamos eliminando el aire, entonces se retraen. Se retraen. ¿Sí? Por lo tanto, los pulmones no necesitan ocupar mucho espacio en la caja torácica. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de las venas cavas, van a hacer que la luz de las venas cavas aumente, que aumente su radio. Entonces, aumenta el retorno venoso. A diferencia
de una inspiración. Si hay inspiración, ¿qué pasa con los pulmones? Se expanden, ocupan más espacio y por lo tanto comienzan a comprimir a las venas cava, disminuyendo su luz, disminuyendo su radio. Por lo tanto, disminuye el reflejo de luz. En el momento en que se está respirando, también tiene que ver mucho con ese retorno venoso, con ese volumen telediastólico, y que va a determinar el volumen sistólico. ¿Queda claro, chicos? ¿No más? ¿Bien? Más o menos. Algo. Tenemos aquí algunos datos: la frecuencia cardíaca, volumen sistólico, gasto cardíaco, en este caso son perros, adultos en reposo, y cómo aumenta el ejercicio moderado, ¿no? Y se puede calcular aplicando la fórmula que nosotros hemos visto hace un momento, ¿no? Que era volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, se determina el gasto cardíaco. Pero siempre tenemos que hacer la conversión por minuto. ¿Por qué? Porque siempre se expresa en litros por minuto. Si no sería ml por minuto, pero estandarizado de acuerdo a las reglas médicas, tiene que convertirse a litros. Ahora, el gasto cardíaco, mientras se mantenga dentro de los valores normales, no pasa nada. El problema está cuando disminuye o cuando aumenta. ¿En qué casos puede disminuir? Insuficiencias cardíacas de diferentes tipos. En casos de hipovolemia, ¿no? Cuando, no sé, tenemos un perro con hemorragia, el volumen sanguíneo comienza a caer. Entonces el gasto cardíaco definitivamente también va a caer. Arritmia, disminución de la contractilidad. Si no hay una buena contracción, no vamos a tener un buen gasto cardíaco. Entonces cae. O podemos ver que aumenta fisiológicamente en ejercicios, puede darse en casos de fiebre, puede darse en casos de estrés, puede ser en estrés positivo, estrés negativo, puede presentarse también en estados de anemia, ¿sí? En estados de anemia, que nosotros ya hemos hablado de la anemia, Sí. el oxígeno no llega de manera correcta a los diferentes órganos y tejidos. Por lo Bueno, tanto, bueno, eso es. tiene que hacer un mayor esfuerzo, entonces el gasto cardíaco a modo de compensación fisiológica comienza a aumentar. ¿Sí? Pero a largo tiempo no se puede sostener tampoco, porque ya decimos que si se da mucha liberación de adrenalina, al final podría ser perjudicial para el paciente. ¿Sí? Entonces, lo que sería ideal es corregir esa miopía. Muy bien. Hipertiroidismo también. Nosotros vamos a hablar de hipohipertiroidismo casi al final del ciclo, de hormonas, pero les adelanto que estas hormonas tiroideas tienen receptores en prácticamente todas las células del cuerpo, entre ellas el corazón. Y lo que hacen es potenciar la acción de la adrenalina. Entonces, al potenciar la acción de la adrenalina, su efecto va a ser doble. Entonces, el gasto cardíaco comienza a aumentar. ¿Sí? Vamos a la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling es una regulación intrínseca cardíaca para corregir el gasto cardíaco en caso de que pueda aumentar o que pueda disminuir. Y para eso existe la fracción de eyección. Voy a borrar las fases aquí. La fracción de eyección. La fracción de eyección nos da cuenta de la eficacia con la que el corazón está bombeando la sangre, cómo está expulsando la sangre. Y se expresa en porcentaje. Y tiene su fórmula. La fracción de eyección es igual al volumen telediastólico menos el volumen telesistólico en el volumen telediastólico por 100. ¿Por qué? Estamos hablando de que se expresa en porcentaje. Hagan el cálculo de la fracción de eyección de acuerdo a los valores que habíamos visto en el ciclo cardíaco. ¿Cuánto les sale? Aplicando todo. ¿Cuánto? 0,41.
es 58.3, pero siempre redondeamos Sí. para arriba o para abajo, 58. Correcto, sale 58%. ¿Sí? Hagan bien el cálculo, 58%. La fracción de eyección, lo ideal es que se mantenga entre 55 y 70%. ¿Sí? 55 y 70%. En este caso, vamos a suponer que el paciente que ustedes le tomaron la fracción de eyección le salió 58, está dentro de lo normal, está dentro de lo esperado. 70%. 58. El ejercicio 58, y lo normal entre 55 y 70%. ¿Sí? Entonces, está dentro de lo normal, significa que su corazón está generando una fracción de eyección ideal, en el sentido de que está mostrando eficacia contráctil y eficacia de expulsión. Ahora, ¿cómo se determina esto? Porque si bien sabemos que tiene una fórmula, hay algo de cómo debemos de hacerlo, ¿no? Puede ser de manera no invasiva o invasiva. Lo ideal es hacerla no invasiva, en la cual se utiliza ultrasonografía cardíaca, ¿no? Que es sencillo, no es doloroso, sí es un poco costoso, pero se puede hacer. Ahora, la que es invasiva, se coloca un catéter hasta sí, que es, yo no sé si se siguen haciendo esas prácticas. Cateterismo, sí. Cuando yo fui estudiante se hacía todavía la práctica. Sí me acuerdo que fue un poco traumático de verlo, Sí, sí. Sí, porque se hay que hace. anestesiar al paciente, Se hace. tenemos que colocar el catéter que llega hasta el corazón, ¿no? Es interesante, pero sinceramente prefiero la no invasiva, ¿sí? Es más sencillo. Entonces, de esa manera se toman unos cálculos, más fácil con la ultrasonografía cardíaca, y podemos obtener los valores aplicando la fórmula. Y mientras esté dentro de esos valores, perfecto. ¿Sí? Nos está indicando que hay una buena eficacia contráctil y una buena eficacia de eyección. Y quiero que lean aquí lo que dice, que los sarcómeros, ¿sí?, cardíacos solo deben de contraerse un 12% para una fracción de eyección del 50%. Ya sabemos que nuestros valores ideales son entre 55 y 70, ¿sí? Y un 15%, ¿no?, de que se deban de contraer esos sarcómeros para una fracción de eyección del 65%. Significa que no necesitamos que toda la maquinaria contráctil se contraiga, sino que cierto porcentaje ya nos da esa eficacia, esa fracción de eyección, que puede estar dentro de lo normal o que puede estar aumentada o puede estar disminuida. Disminuida, menos de 55. ¿Dónde vamos a ver estos casos? Definitivamente en las insuficiencias cardíacas, que hay muchas. No sé si a alguien le toca seminarios sobre insuficiencias cardíacas, hay cardiogénica, hay mucho. Cardiomiopatía dilatada. En la cardiomiopatía dilatada significa que las fibras musculares normalmente están muy estiradas y el corazón se ve como si fuese esos globos de agua que se llenan en carnaval, muy parecido. Están muy estiradas, entonces no puede realizar una buena contracción. Entonces no puede ser No puede una buena. contraerse, lógicamente, el volumen sistólico cae al gasto cardíaco y la fracción de eyección se ve reflejada aquí. Miocarditis, isquemia miocárdica, ¿no? No hay un buen aporte a esa circulación especial coronaria, ¿no?, dentro del mismo corazón. Intoxicaciones, por ejemplo, con algunos fármacos que se utilizan como terapia, como quimioterapia en pacientes con cáncer, ¿no?, como por ejemplo la doxorubicina. Ustedes van a aprender, no sé si un fármaco o en algún otro curso, que a la hora de aplicar este tipo de quimioterapéuticos no se hace por kilo como normalmente se hace la dosificación de los fármacos, sino que se hace por metro cuadrado del cuerpo del paciente. Hay una tabla que ustedes van a tener, van a manejar y de acuerdo a eso van a aplicar. Muchas veces, y se ve, si no calculan bien, comienza a verse intoxicación y comienza a haber fallas cardíacas. Una de estas muestras es la disminución de la fracción de eyección. Quiere decir que no está
primero bombeando bien el corazón y tampoco está generando Baja la presión. una buena eyección, claro. Sí. Ahora, una fracción de eyección elevada, es decir, más del 70%, tampoco va a garantizar de que sea lo mejor, porque también puede traer problemas. Vuelvo al ejemplo del hipertiroidismo, ¿no? En el caso del hipertiroidismo, estas hormonas tiroideas potencian la acción de la adrenalina, ¿no? De la adrenalina y noradrenalina. Entonces, por lo tanto, vamos a tener contracciones mucho más vigorosas, haciendo que definitivamente tengamos en un primer momento mayor volumen sistólico, mayor gasto cardíaco y lógicamente una mayor fracción de eyección. ¿Sí? Entonces, debe de mantenerse, vuelvo a repetir, entre 55 y 70%. Ahora, tenemos dos términos muy relacionados con lo que sería el gasto cardíaco. El primero es el de la precarga. ¿Qué nos dice la precarga? La precarga, y esto tienen bien conciso, es el estiramiento del músculo cardíaco previo a su contracción. ¿Quién va a determinar esa precarga? Primero, el volumen telediastólico o el retorno venoso, pero también la longitud óptima del músculo, porque es la que se va a tensar, es la que va a generar fuerza, es la que va a generar los puentes cruzados para tener una buena contracción. ¿Sí? Entonces, tenemos a esta precarga. Si aumenta la precarga, significa que el volumen telediastólico está aumentando. ¿Sí? Aumenta el volumen telediastólico. Aumenta la precarga, por lo tanto, ¿cómo será el volumen sistólico? ¿Aumenta? Volumen sistólico disminuye. Aumenta. Aumenta el volumen sistólico, si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. ¿Sí? Eso es lo que ocurre fisiológicamente. Mientras se mantenga esa longitud óptima, vamos a tener una buena contracción. Tengan en cuenta que si en un paciente sigue aumentando el volumen telediastólico, vamos a tener más precarga, más volumen sistólico, más gasto cardíaco. Vamos a suponer, sigue aumentando el volumen telediastólico, sigue aumentando la precarga, sigue aumentando el volumen sistólico y sigue aumentando el gasto cardíaco. Una tercera vez. Aumenta el volumen telediastólico, aumenta la precarga, pero ¿qué pasa? Que disminuye el volumen sistólico y disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué pasó en este caso? No tuvo tiempo para que se llenó correctamente. A ver, sí se puede llenar correctamente porque encima está llegando más sangre. Hay más retorno venoso, más volumen telediastólico. Lo cual hace que la fibra muscular se contraiga, se siga contrayendo, se siga contrayendo, se siga contrayendo, hasta que llega un límite. Pasado ese límite sería 2.4, 2.6 en alguna especie. Ahí sí comenzamos a ver que el volumen sistólico cae. ¿Por qué? Porque al estar estirada la fibra muscular cardíaca, ya no va a haber una buena formación de puentes cruzados. Entonces, sin una buena contracción, el volumen sistólico cae. Quiero que recuerden el interactivo que hicieron con la profesora Fernanda sobre el músculo. Mientras tenía longitud óptima, que era de 75 milímetros, creo, había una buena contracción. Pero ¿qué pasaba cuando lo estiraban? Cuando lo llevaban a 100 milímetros. Ya no, prácticamente no había contracción, era mínima, ¿no? Que ya estaba muy estirado. También a nivel del corazón. Quiere decir que sobrepasó esos 2.4, 2.6 milímetros. Está tan estirado que ya no tenemos una buena formación de puentes cruzados. ¿Y en qué caso el corazón se músculo del corazón? Cuando aumenta tu retorno venoso, por ejemplo, cuando tienes casos de hipervolemia,
Cuando tienen, hay una patología que se denomina cardiomiopatía dilatada, que es la que les dije parece un globo de agua, las fibras están tan estiradas que parece un globito así lleno de agua, ¿sí? Realmente, y no se puede contraer. Y al no contraerse bien, entonces el volumen sistólico comienza a caer y el gasto cardíaco también cae. Entonces, si sigue aumentando la precarga demasiado, entonces ahí el volumen sistólico cae y por ende el gasto cardíaco también va a caer. ¿Sí? Entonces, fisiológicamente, esto es lo que va a ocurrir, ¿sí? Esto de aquí, pero hasta cierto límite. ¿Cuál es ese límite? ¿Cuál es el límite? Exacto, la longitud óptima. Mientras sobrepase ese valor extremo superior, entonces ahí sí vamos a empezar a ver los problemas. Vamos a ver que el gasto cardíaco cae. Entonces, por eso, si les preguntan, por ejemplo, ¿la precarga aumenta el gasto cardíaco? La respuesta es sí, pero hasta cierto límite. ¿Sí? Me preguntan, ¿cuál es ese límite? Esa longitud óptima que deben tener esos objetos. ¿Okay? Porque después, sobrepasado ese límite, cae. Ahora, en el caso de la poscarga, ¿qué nos dice la poscarga? Que es la impedancia, es la resistencia contra la cual debe de trabajar o luchar el ventrículo para poder expulsar la sangre. ¿Cuál sería esa resistencia? ¿Cuál sería esa impedancia contra la cual el ventrículo debe de luchar para poder expulsar la sangre? ¿De acuerdo a lo que ya hemos hablado al principio? ¿No? ¿La qué? La presión de las arterias, la presión arterial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si aumenta la poscarga? ¿Qué va a pasar con el volumen sistólico? ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco? ¿Se aumenta la poscarga? ¿Seguros? ¿Por qué? ¿Por qué disminuye? ¿Y eso qué significa? Que es una resistencia. ¿Pero por qué? ¿Qué significa aumentar la poscarga? ¿Cómo aumentaría la poscarga? Aumenta la presión. Aumenta la presión. Entonces, por ejemplo, en pacientes con hipertensión, el volumen sistólico del gasto cardíaco tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque es mayor la presión que debe de generar el ventrículo izquierdo, sobre todo. ¿Se acuerdan que la presión que debe superar es de 120 milímetros de mercurio? Pero un paciente hipertenso, vamos a suponer que tiene 180, que tiene 200 milímetros de mercurio. Entonces el ventrículo tiene que realizar más trabajo, es mucho más la resistencia y por lo tanto el volumen sistólico cae, porque ha sido mayor el trabajo que tiene que realizar. Tiene que superar más presión, tiene que generar más presión para superar. ¿Sí? Entonces el volumen sistólico y el gasto cardíaco comienza a caer. Ahora, esto se regula mediante lo que sería la ley de Frank-Starling. ¿Qué nos dice la ley de Frank-Starling? Que a mayor volumen diastólico, mayor volumen sistólico, porque esa es la regulación que hace el mismo organismo, ¿no? Y miren lo que dice: la fuerza de contracción ventricular es directamente proporcional al volumen de sangre que contiene el ventrículo. Es justamente lo que estamos diciendo, pero con otras palabras. Y en el sentido de que hay un límite. A mayor volumen telediastólico, más precarga, más gasto cardíaco. Pero siempre dentro de ese límite que nosotros ya conocemos. Y para eso tenemos la curva de la ley de Frank-Starling, donde podemos ver otro eje de coordenadas, donde tenemos el volumen sistólico y el volumen telediastólico. ¿Qué nos decía la ley? Que a medida que aumenta el volumen telediastólico,
el volumen sistólico va a aumentar. ¿Sí? Eso dice la ley, pero ya sabemos que es dentro de cierto límite. Porque si sigue aumentando el volumen del diastólico, ¿qué pasa con el volumen sistólico? Lo ideal, o sea, lo que creeríamos es que la línea seguiría arriba, no de manera exponencial. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Se forma una curva y comienza a caer. Si seguimos aumentando, sigue cayendo ese volumen sistólico. ¿Por qué? Porque ya se vio superado ese límite de 2.4 a 2.6 litros. Hay otro gráfico para seguir entendiendo esta ley de Frank-Starling. Vean aquí, nos muestra la longitud, de hecho 3 longitudes de la célula miocárdica. La longitud óptima, acá nos muestra 2.1, 2.2, que está dentro de nuestros valores. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un buen volumen sistólico. ¿Por qué? Porque se están generando puentes cruzados. ¿Sí? Puentes cruzados de manera adecuada. Por lo tanto, el corazón se contrae de manera ideal y por lo tanto tenemos mayor volumen sistólico. Pero ¿qué pasa si estiramos esta fibra? Ya no tiene 2.1, 2.2, sino tiene 3.6 micras. Muy separado. Están muy separados los filamentos de actina y miosina. Vean, las cabezas de miosina no llegan. No llega, pues no alcanza. Entonces tenemos menor contracción, lógicamente menor volumen sistólico y por ende menos gasto cardíaco. Esto es muy parecido a lo que vimos, lo del músculo que les estaba diciendo que en la cara. O por el contrario, cuando tienen menos de la longitud óptima. Acá les muestra 1.2 micros. Significa que las fibras están como que superpuestas, muy juntas. Igual no permite que se puedan formar puentes cruzados. Se formarán algunos, muy pocos. Entonces, aquí también el volumen sistólico cae. Y también va a caer el gasto cardíaco. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, por favor.